¿Ustedes qué están esperando? ¿Que vengan a solucionar el problema que somos nosotros mismos? Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie. No, pero nosotros seguimos así, en este absoluto cruce de brazos. Yo quiero que a nivel como de moraleja, que lo único que les quede a ustedes son dos cosas. Primera, que si no reaccionamos, ustedes jóvenes, y asumen el control de su propio país con los elementos que les da la Constitución, por ejemplo el voto, si no hacen uso de eso para bien, cerremos y vámonos. Sigamos mirando allá al país y nosotros mirando para otra parte. Y segundo, el artículo 11 para nuestra Constitución, para vergüenza nuestra Constitución, dice, artículo 11, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. Imagínense esa vaina. Que en una Constitución de un país diga eso. Es algo así como si uno llega a una casa de visita y dice, por favor no se suene con el mantel. Uno dice, no, pues los que viven aquí son unas bellezas. Bueno, entonces, dice, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. ¿Saben qué tradujeron los indígenas? Pedazo 10.2. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Listo. Con ese artículo, con ese, que nos aprendamos. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo que nos aprendamos, salvamos este país. Por lo menos sus hijos van a tener un país mínimamente más agradable. Eso es lo que les quería decir. Muchas gracias. ¿Qué hubo, pues, gente? Estamos aquí otra vez en un nuevo episodio de Vamos a Pillarlo. Esta vez con Martina, una persona, una amiga de hace ya casi, ya va a ser un año, dentro de poco. Nada, este episodio ya que va a ser súper interesante en todos los sentidos, porque vamos a tocar temas, o tengo en mente tocar bastantes temas súper interesantes. Aquí la muchacha estudia en una universidad, hace sus cosas universitarias, tiene un muy buen conocimiento y sé que va a dar una opinión súper interesante. Así que nada, así que te puedes presentar un poco de qué estudias, qué te gusta hacer, cosas, lo que tú quieras. Entonces, sensaciones acerca del podcast. Exactamente. Pues muchas gracias por invitarme, Diego. Es un gran honor. Pues me llamo Martina y bueno, soy chilena por el acento, así ya lo sabemos. Y estudio Ciencias Políticas aquí en Madrid y estoy en un doble grado con Francia, así que eso, idas y vueltas. Pero eso me encanta, me interesa mucho, pero más en un sentido políticas exteriores, o sea, como todo lo que sucede en el mundo, sobre todo en Latinoamérica y en Asia. Y eso, aparte de eso me gusta mucho cocinar, punto común. Y pues eso, a ver qué tal, con mucho gusto estar en este podcast para saber qué pasa. Te advierto que no soy muy buena analista de fotos, pero no pasa. Daré lo mejor. Yo creo que ahí está la clave, yo creo que ya se acaban de dar cuenta porque invité a Martina, una persona muy diplomática. Y creo que otra de las razones también por las que te invité es porque yo tengo una visión del mundo muy utópica, ya lo sabes, o sea, yo soy muy fantasioso y me gusta fantasear con cosas que no se pueden. y nada, quiero también tocar ese tipo de temas, así que Martina estuvo analizando una foto muy interesante, que fue, se las prometo que esta vez sí la dejo aquí, en la imagen, una foto que se tomó, si no estoy mal, en el año 5 de julio de 2021, creo que había ahí está, 2021, fechas duras para Latinoamérica, porque pues así recuerdan, movimiento un poco de reforma, protestas contra la reforma a la salud y reforma laboral, un par de reformas creo que hubo, y hubo un movimiento en general de Latinoamérica, gracias a Chile también, que se presentó un hecho muy histórico, hubo cosas súper interesantes pasando en Latinoamérica, y en la foto, pues nada, una foto súper interesante, sacada del corazón, que no me gusta tocar temas políticos, pero yo creo que ya las protestas y demás salieron de la... ¿Cómo que no te gusta sacar temas políticos? O sea, no toco temas políticos, no toco
política, toco situaciones que creo que afectan a la sociedad. No, sí, necesario. Ajá, yo creo que ya era necesario tomar esa foto, una foto muy del corazón. Y nada, yo creo que Martina trajo un par de preguntas y demás Tengo hasta una nota. para continuar como con la dinámica del podcast, de tener pues esa oportunidad de que la persona que venga, no solo yo le haga preguntas, sino también que esa persona tenga la oportunidad de preguntarme. Así que adelante, la pregunta que tengas, lo que tú quieras preguntar. Primero quería preguntar ¿cómo hiciste la foto? Porque a mí me da curiosidad saber Sí, sí. lo de la pintura y lo de las gotas de sangre, ¿cómo lo hiciste? Y bueno, si era tu mano. Sí, era mi mano, como se evidencia en el podcast y en la mayoría de mis fotos pues suele ser muy casero todo. Básicamente estaba con la mano en la cámara porque ni siquiera tenía trípode, la mano en esta cámara, así, literal, o sea, de mal todo, pero salió muy bonita. La sangre, pues básicamente pones agua, Colorante y lo hiciste caer en su momento. Sí, en su momento, pero además de eso le pones un poquito de maicena al agua para que coja espesor. Mira tú. Y nada, el resto, pues la foto, dije, pues parce, ¿qué está pasando en Colombia? Quiero que la gente lo vea. Cuando ves las fotos, pues identificas la bandera, ¿no? Ya, claro. Entonces dije, y esto, bueno, te cae justo el tema, pero realmente dije, pues el rojo no quiero que sea el significado realmente del que el rojo de la bandera, sino el significado de su momento, lo que estaba pasando. Bueno, Pero, siempre significó eso la bandera, así que... bueno, ahí está. Pero yo creo que pues era más que todo representar esas agresiones, abuso policial, que en Chile también justamente pasó un montón. Y ese abuso policial, esa sangre que realmente se estaba derramando, no solo por abusos, sino la sangre que estaban dejando los pelados, las muchachas, los muchachos, que estaban protestando ahí en primera línea, dándola toda, o sea que olé por ellos. Y, ¿Tú estabas ahí en ese momento? Yo, a ver, no, desafortunadamente nunca he tenido la oportunidad de estar realmente de ir a una protesta realmente. Yo creo que por miedo, me da mucho miedo. Lo quise hacer en su momento, pero yo cuando estaba viendo esos contenidos, el contenido que subía la gente era pues bastante brutal, o sea, se estaban viendo cosas muy muy heavy, y la gente que tenía cámara era un poquito más objetivo, porque la policía me daba miedo. Y yo soy realmente muy, muy miedoso para ese tipo de cosas. No, pero normal, sobre todo que son protestas particularmente violentas, o sea que vienen realmente los milicos, como decimos. Sí, los milicos, ¿a qué te refieres? O sea, los militares, la policía okay. Y todos, que vienen a atacar en fuerza, no es como aquí que las manifestaciones aún, pero no, ya en fuerza. Okay. Sí, hasta se acabaron con unos ojos en Chile, así que... Claro, eso era algo que... Sí, que no, es normal tenerle protesta. Sí, entonces pues como que dije, bueno, creo que mi forma de protestar, o mi granito, porque tampoco yo creo que sí que lo es una forma de protesta, de rebelarte contra eso de lo que no estás de acuerdo. Y nada, encontré la fotografía, pues ese sentimiento de un joven, la mano de un joven, que era la mía. ¿Un joven? Un joven, pero representando pues a esos jóvenes, a esa gente que pues estaba guerreándola por allá, dándola todas las protestas, y yo creo que de ahí viene la mano, y dije, pues la mano yo creo que es el símbolo de una mano caída, una mano derramando sangre, ahí está. Así que esa sería la respuesta a tu pregunta. Pues justamente te iba a preguntar por qué, pero creo que ya lo respondiste bastante bien. Okay. Y como, ¿qué impresión querías como dar? O sea, ¿qué querías que la gente te contestara de eso? Denso. Denso esas preguntas. A ver, te cuento. Yo creo que en general con la mayoría de mis fotos, a excepción de una que otra que toca otros temas totalmente diferentes, pero siempre he tenido la intención de incomodar. Es artista pesado de meter la puya y decir, esto está pasando aquí, ahora. Y yo veía y gente un poco más mayor, de pronto algún que otro familiar, como que cuando veía o habían charlas familiares era como, no, tú no estás teniendo la razón, o no se abrían de mente,
Y yo dije, pues vamos a meter el cuchillito por ahí, Ya, de tocar un poco la moral, de los jóvenes son los únicos que están, bueno, los jóvenes y Son los que salen. los sí. que estaban saliendo por allá guerreándola, y la gente, los otros, las personas un poco mayores, no por generalizar, porque seguro habrá mayores, gente de 40 y tal, dando por allá protesta. Pero era la voz de los jóvenes. sobre Ahí todo. está, era la voz de los jóvenes, y como que dije, pues nada, voy a incomodar a la gente con esta foto de me están matando a los jóvenes y quiero mostrarlo, o sea, quiero incomodar. Y eso también se acompañó de otro audio, de un audio que luego te lo mostraré, que lo pondré luego al final, que es un discurso de Garzón. Ya. ¿Ubicas Sí, a sí, Garzón? sí. Bueno, un discurso muy famoso de Garzón, de ustedes los jóvenes tienen las riendas de este país, y se acompaña de ese audio perfecto, que es un audio muy muy bonito, que es un sample también de muchas de mis canciones favoritas, y creo que Garzón también como figura, un ícono totalmente, ahí está. Entonces dije, pues a la gente le incomoda Garzón, a la gente le incomoda escuchar que los jóvenes también tienen una opinión, ¿por qué no mostrarlo? ¿Y había gente de tu entorno en ese caso que estaba más o menos en contra de lo que estaba pasando? De mi entorno, sí, a ver, lo normal, ¿no? En la protesta normal se entiende el vandalismo, y yo tampoco estoy de acuerdo con el libertinaje que se llegó a dar, porque realmente en Colombia se salió las cosas mucho de control, demasiado, o sea, recuerdo, y tengo recuerdos, me río por no llorar obviamente, pero recuerdos de cuando se robaron un autobús de transporte público. Sí, eso lo había escuchado, tremendo. O sea, loquísima. Qué feo, es que es feo. Claro, y tú dices, vale, una cosa es la protesta, una cosa es que estés protestando, y es algo también que también soy muy conservador en su parte, y considero que hay también muchas o maneras diferentes de protestarse, no solo por la violencia. no solo ir a... Eres un pacifista. Un poco, sí. Me gusta lo bonito, me gusta la diplomacia. No, me gusta realmente que lo hagan con cabeza. Ya, claro. Porque, pues eso, el hecho de irse a robar, y que eso yo creo que es un hecho independiente a la protesta. Creo que fue a causa, obviamente, y también, digamos, hubo mucho vandalismo en el hecho de gente metiéndose a las residencias, a las urbanizaciones, a robar. Sí. Rompiendo puertas y entrando a robar, y era como pánico total. Ya, 100%. O sea, del palo de que recuerdo es en su momento que en mi barrio la gente salía, esas 2-3 noches que pasaron en las protestas, la gente salía con machetes, bates, cuchillos y demás a hacer guardia, o sea, para que la gente que estaba metiéndose en las casas no se metiera. O sea, una escena muy surrealista, Ya. demasiado surrealista. Y yo creo que ahí quería también hacer una pregunta, y es ¿cómo o hay algún método diferente a la protesta normal, o qué recursos de pronto tiene un joven además de eso? Además de eso, pues la verdad es difícil, porque fíjate, y es algo bastante latino que la gente vaya a protestar, pero lo más terrible es que la gente va a protestar de cosas que suceden en el Estado, y lo terrible es que la mayoría de la gente se abstiene y no vota, y de ahí van a protestar. Okay. Entonces, bueno, no sé, yo siento que es necesario ir a protestar, porque independiente en 4 años, sobre todo que le das todo el poder a alguien, o sea, obviamente vas a querer ir a protestar, o sea, sí. Obviamente te puedes arrepentir también de lo que fue votado, y Claro, ahora y dices, es no, normal. deja estupideces, ¿sabes? Y lo que está pasando con Francia ahora mismo, que, ok, fue presidente, pero no tienes derecho a hacer todo lo que quieras hacer. También necesitas escuchar al pueblo, porque ese es el principio de la democracia. Pero aún así, es que siendo sociedades que se mueven por la violencia, es difícil también darle toda la legitimidad a las protestas. Porque suceden muchas cosas y es terrible, porque no puedes controlar a todos, a decir, no, dejen el vandalismo porque nunca va a dejar, la gente se va a aprovechar de esas situaciones. Okay. Y eso es muy feo. Sí. ¿Y crees que nosotros como sociedad
podríamos crear nuevos recursos? ¿O alguna vez has pensado en algún recurso distinto, aparte de los que tenemos o normalmente conocemos, como, qué sé yo, algún destitución, todo ese tipo de cosas? ¿Qué recursos realmente se pueden hacer para evitar ese tipo de cosas? ¿O qué cambios se pueden hacer en el sistema democrático para Yo que... creo que sistemas mucho más representativos en un sentido. No apoyo tanto el sistema suizo, que es como de dar, o sea, de pedir unas cuantas firmas y de ahí se aprueba una ley, ¿sabes? O sea, como que realmente iniciativa de la... Tampoco es que estoy tan de acuerdo de eso, pero aún así lo que sucede en Latinoamérica, y en el caso de Colombia y en Chile es igual, es que le das el poder al presidente y él hace lo que le dé la gana después. Y entonces no pone de acuerdo a toda la población. En el caso de Colombia, que yo sepa, justamente el gobierno anterior era bien derechista, pero no dice que toda la Colombia sea derechista. O sea, Claro, hay de todo, y si ahora salió este presidente de izquierda, pues va a haber derecha. Y es como en todo, ¿no? ya claro. Entonces, no sé, como que en ese sentido, yo creo que habría que hacer mejor la representación, o tal vez, no sé, como escuchar más en ese sentido, que no dejar que hagan lo que les dé la gana, escuchar realmente lo que está pasando en la calle, que eso es lo principal de las protestas. Claro. Pero es terrible tener que llegar al punto en que vas a protestar tanto y, o sea, vas a estar obligado a protestar como días, porque nadie te está escuchando. Claro. Y eso crea el caos. Claro, te sientes impotente, Te ¿no? sientes impotente, de ahí quieres hacer aún más ruido, de ahí empieza... Ok, mira, qué buena perspectiva. Y yo creo que también uno de los limitantes para que la gente salga a protestar, y era algo que le escuchaba, por ejemplo, a mi mamá, a mi papá, a gente mayor, y era, parce, es que tengo que comer, tengo un Claro, trabajo. es esa cosa de como no sirve de nada, y yo creo que sí sirve. La cosa es que tanta legitimidad le das a la gente que está manifestando. Ujú. Y esa es la rabia, o sea, es democracia igual, es Claro. democracia participativa el hecho de ir a manifestar en la calle. Y tienen la misma importancia que ir a votar. Ok. Y aún así, la gente del Estado no le da la importancia que Ajá. debería darle a A manifestar. manifestarse. Y te quería preguntar, ahora que lo mencionas, de pronto ese sistema suizo del que me comentas, Ujú. ¿por qué no? ¿O por qué sí? ¿Por qué no? Porque, no sé, como que como crecí en Chile y en Francia sobre todo, pues estoy muy habituada en esa cosa que hay gente que se encarga de todo eso y que no va a haber, la gente no está tan enterada para ella misma moverse y hacer sus leyes, ¿sabes? Tal vez funcionara en un país como Suiza, que es pequeño, pero imagínate en uno de 60.000 millones de habitantes como Francia, o 50 millones son en Colombia, ¿no? Sí, 50 millones. Pues no sé si se puede, más que es terrible porque sobre todo en Latinoamérica hay mucha desinformación política y la gente no tiene ni idea de cómo funciona nada porque nadie les enseña. Wow, claro, ahí está. Y yo creo que uno de los fundamentos también yo creo que de cualquier sociedad normal es la educación. Y ya que tocas el tema, pues con respecto a lo que tú estudias y demás, claro, entiendo que tú tienes a tu disposición muchos conocimientos, Claro. muchas herramientas. Sí, es hasta una broma, yo digo como que sé mucho, pero claro, porque estoy estudiando eso hace más de 2 años, ¿sabes? Pero en sí, cuando llegué al primer año universitario no tenía ni idea cómo funcionaba un parlamento, o sea, Claro, qué interesante. Y son cosas así que falta mucho enseñar, porque son cosas que la política es lo que va a dictar toda la vida. Te va a dictar, esta persona va a ganar tal, o sea, cualquier ámbito de la sociedad. Wow, qué interesante. ¿Y tú consideras que de pronto esos conocimientos que tú tienes, obviamente no tan especializados, porque es normal y por algo estudias la carrera, pero ¿qué conocimientos básicos alguien debería tener de cómo funciona el qué? O sea, ¿por qué debería yo, por ejemplo, como mínimo, como cultura general, por ponerle un nombre, debería saber qué funciona un qué, cómo funciona un tal? Sí, cómo funciona, a quién eliges, cómo lo eliges, de qué se encarga la gente que trabaja al mando de todo eso, cómo funcionan los ministerios, cómo funciona todo eso. Pero más allá de eso, tú intentas forjarte una opinión que realmente te convenzca, ¿no? Claro. O sea, que realmente sepas lo que es, en ese caso, la izquierda, la derecha, lo que es realmente. Y eso también es algo que da rabia, que la gente anda diciendo, es que los comunistas. La gente no sabe lo que es el comunismo, ni la ideología, al igual que la extrema derecha. Hay muchas cosas que no se sabe y hay que saber enterarse realmente
¿Qué es lo que dice la gente? ¿Cuáles son los discursos? ¿Por qué estas personas están en el poder? ¿Qué es lo que les convence de estar? ¿Qué sucede, sabes? Claro, ok. Sobre todo eso. Claro, ese tipo de conocimiento, bueno, no de conocimiento, sino de esos comentarios generalizados que Claro. suelen recurrir tanto aquí en Europa en general como en Latinoamérica, ¿no? Claro, y en el caso de Colombia, en ese caso, intentar identificar qué es lo que sucedió. ¿Por qué en ese momento hubieron protestas? Porque ganó este gobierno, pero ¿qué pasó? ¿Cuáles son las dinámicas de ese gobierno que hagan que haya habido eso? ¿Y qué pasó antes? ¿Habían diferentes presidentes que quisieran hacer esas mismas reformas y que no habían funcionado? Claro, ahora que lo mencionas, digamos que ahora con el cambio de gobierno en Sí. Colombia, a ver, no, te lo digo porque pues trato de mantenerme lo máximo informado posible, pero tampoco es que No, yo todo el día lo haces muy bien. esté leyendo noticias No, sí, o alguna que claro. otra cosa, y también me parece, y veo muchos comentarios de, por ejemplo, pasa algo malo. ¿De quién es la culpa? Ah, el gobierno, Petro, y es como, no, marica, si no son las vainas, porque si ahora se cayó un puente hace nada, hubo un puente importante, no recuerdo la ubicación, pero era un puente, si no estoy mal, muy importante, hubieron, o sea, de tráfico de camiones, transporte de alimentos y demás, y todo el mundo veo y entro en los comentarios de la publicación, quieras o no, las redes sociales también se han vuelto un medio súper importante. Muy politizado. Exacto. Twitter especialmente, pero en general la gente siente la libertad en redes sociales de ese anonimato y puede decir lo que se le salga de por ahí. Claro, y entonces me topaba con comentarios de, este gobierno de izquierdas, Petro, yo no sé qué, Petro guerrillero. Y entonces Petro guerrillero. Claro, y entonces yo... Ahí Petro la... Claro, y entonces yo me leo ese comentario y yo digo, pero parce, o sea, ¿qué sentido tiene esto con que se caiga un puente? Y la gente no le importa o termina realmente pasando por alto el verdadero problema. Claro. Por politizarlo. Claro, politizarlo, porque finalmente lo del puente es la administración local la que seguramente se encargó. Aparte que sea el Estado que haya particularmente financiado ese puente, esa culpa hay que echarla a la administración local, como no mejoraron el puente antes que pasara esa catástrofe. Pero no en ningún momento es el presidente que acaba de llegar. Claro, y entonces como que todo ese tipo de cosas como que sí que me molestan un poco y por eso también trato de alejarme mucho de la política, porque... ¿Ves comentarios? Haces Yo prefiero realmente mantenerme mucho al margen de ese tipo de cosas. Tampoco suelo dar mucha opinión porque realmente no tengo una opinión forjada. Sí, con respecto a la política de izquierda a derecha, sabes que tengo un pensamiento un poco raro con respecto a eso, un pensamiento apolítico. Oh my gosh. Bueno, podría ser populista con ese discurso. Claro, ahí está. Pero me encanta porque es como, realmente no considero que sea necesaria una izquierda o una derecha, ya me corregirás tú, que era uno de los temas que quería tocar. Con respecto a la izquierda, a la derecha, las polarizaciones en una sociedad de la que vivimos, que yo creo que todos los países pues tienen sus polarizaciones. Y particularmente hoy en día. Tienes toda la razón. Entonces yo creo que expongo mi idea aquí, la pongo sobre la mesa sin vergüenza. yo me considero una persona, o mi pensamiento es que los partidos políticos son innecesarios. O la izquierda y derecha son innecesarias. O el centro como el centro arriba o abajo. A mí no me importa que tú seas de izquierda o derecha. O sea, para mí, en mi mente no cabe la concepción o la necesidad de eso. Yo lo que quiero es que la persona que está en el gobierno sea capaz de administrar un país. ¿Eres de izquierda? Vale, felicitaciones. Pero ¿cuáles son tus ideas? Y no solo tus ideas, ¿cuál es tu plan para realizarlo? Entonces yo creo que basándome en esta idea, yo digo, y me pongo a pensar, ¿es necesario que una persona de derechas se identifique como de derechas? No, solo dame unas buenas propuestas, dame una buena planificación y todo irá bien, entiendo yo. ¿O por qué crees, cuál es la raíz de ese izquierda-derecha de nuestra sociedad? Hay algo un poco de historia, pero... Bueno, es una cosa para identificar. En general la gente no entiende si no pones las cosas en casillas.
Ok. Es terrible, pero es así. Ujú. De una manera, hoy en día, si se sigue utilizando tanto, ya bueno, de por sí no tengo que recordar la historia, Revolución Francesa, bla, 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 el que estaba a la derecha, el rey, a la izquierda, bueno. La Ok. cosa es que de por sí, hoy en día, yo creo que se utiliza sobre todo para que encasillar de alguna manera, se supone, normalmente, que la izquierda representan a los que más, los valores más importantes de esas personas es la igualdad. Ujú. A la derecha, para las personas que creen que lo más importante es la libertad. Y aún así vemos que nos fuimos para todos los sentidos, ¿sabes? Ok. Y en realidad, en sí se sigue utilizando bien. O sea, yo creo que rara vez te puedes decir como este presidente es de izquierda sabiendo que no respeta ese valor esencial. O sea, que él no quiere ese valor esencial. Y aún así, es cierto que en sí es como un poco inútil darles porque esa vena, y también por el hecho de si eres más de derecha eres conservador, más progresista a la izquierda, pero es difícil determinarlo porque hay un poco de todo. Claro. Y en el caso del expresidente de Perú, Castillo, pues era perfectamente conservador, pero él era marxista. Ok. Entonces puede suceder de todo y yo creo que es una manera para que la gente entienda más fácilmente a quién estás votando. Como si lo pones en la casilla derecha, uff, no. Si lo Porque pones ya en la más o casilla menos derecha, sabes. tal vez sí. Porque ya más o menos sabes por dónde va la. Porque, y es una cosa muy familiar. Es una, Ok. hoy en día es difícil en realidad porque ha cambiado la teoría política. Pero en su momento había mucho una identificación partisana, que en realidad tú no eres Ok. de izquierdas o derecha. Es como tu familia te inculcó o tu entorno te inculcó que tú eres de izquierda o derecha y eso hace que votes tal. No es tanto porque yo creo en él, es más bien como de toda la vida mi familia ha votado Partido Socialista, debo votar Partido Socialista, ¿sabes? Ujú. Ok. Pero hoy en día es mucho más difícil porque hay de todo y la gente está en una ideología muy rara y hay como un poco de todo. Un poquito como la mía, ¿no? Un poco, pero no lo encuentro muy anormal como tú piensas porque yo creo que tú eres capaz de como dar puntos separados, ¿sabes? Decir Ok. como, este discurso me gusta, pero hay tal que no me gusta tanto. Claro. Y este discurso al igual, ¿sabes? Así que podrías votar entre los dos. En ese caso votarías centro, pero eso también es incorrecto porque no te pueden encasillar. Pero es una manera de encasillarnos a todos en política. Como Ok. decir, intentar explicar también por qué estamos votando esto. Vale, entiendo. Claro, y tiene todo el sentido del mundo que se siga usando el sistema de izquierdas y derechas para identificar hacia dónde estás votando. Hacia dónde estás votando y sobre todo qué representa. En este caso ahora en Latinoamérica es el gran movimiento. Es que- Ahora hay puros presidentes de izquierda. Ujú. Y es un nuevo, ¿sabes? O sea, es algo loquísimo y aún así, pues, pincetas. Hay unos más de izquierda que de otros, hay algunos que tienen discursos más diferentes. No quiere decir que todos estos nuevos presidentes en Latinoamérica sean iguales y busquen lo mismo. Ok, claro. ¿Ves? Y claro, y además de eso que obviamente no hace falta aclarar lo que cada país tiene su necesidad, tiene su forma de administrarse y sus recursos y eso lo lleva a tomar ciertas decisiones diferentes a otros países que aún así sean de izquierda, pues tienen que hacerlo diferente, ¿no? Por ejemplo, Lula últimamente propuso, vamos a hacer Lula, el presidente de Brasil, el que ganó hace poco. Lula da Silva dijo que era muy en la antítesis de Bolsonaro, que era el antiguo presidente. Sí, entonces, claro. Grande Bolsonaro. Entonces, él propuso, por ejemplo, el que se supone que es de izquierda más radical, hacia la más izquierda, él propuso, vamos a hacer que toda Latinoamérica tenga la misma moneda. Uf. Nunca, no había escuchado eso. No creo que los demás países, por más izquierdistas que sean, estén de acuerdo con la idea. Aún así es una idea, ¿sabes? ¿Se le puede clasificar de izquierda o de derecha? Es una idea. Es una idea. Pero, vale. ¿Y tú cómo es tu posición frente a eso? Con el peso, en realidad no es tan mala idea, porque yo, O sea, no es tan, es que es difícil. Claro. Porque yo apoyo mucho, como vivo en Europa desde hace varios años, pues lo admiro mucho, la Unión Europea. Claro, Siento que están haciendo cosas geniales, o sea, de por sí logran desarrollarse todos ayudándose, lo de tener espacio libre, que solo necesites
Un pasaporte. ni siquiera pasaporte, con tu Identificación. DNI. Sí, tu DNI. Identificación, tomas un avión y puedes cruzar las fronteras como te dé la gana. Los productos son más o menos los mismos. La moneda relativamente, ahí está. La moneda es la misma. Es la misma. En la mayoría de los países, o sea, hay como realmente conexión y ayuda. Y se nota. Se nota, y también cultural. La Eurovisión, que de hecho es pronto. Ole. Shout out Eurovisión. Para los que no sepan, los que me ven de Latinoamérica, Eurovisión pues es el show europeo, claramente, de canto, de performance en general. O sea, se hace una performance. Todos los países mandan a un representante y se inicia una guerra brutal. Es genial. Es muy bueno, pero más o menos para que se lleven una idea. O sea, y de hecho hay unos países incrustas, por lo cual si encuentran Australia ahí es normal. Claro. Pero claro, es esa idea de cómo nació en los años 50, como la idea como vamos a hacer algo cultural para hacer el sentimiento europeo, que haya algo europeo que nos una, ¿sabes? Claro, y quieras o no, también es reforzar la misma idea de sus ideales que están inculcando. Ya, claro. Qué interesante, ¿no? O sea, como que o sea, lo mencionamos y creo que en Latinoamérica no tenemos ese sentido y es raro, es rarísimo. Y eso es lástima porque de hecho nos acercamos mucho más a lo que son los europeos porque hablamos el mismo idioma, bueno, aparte de Brasil, pero aún así, bueno, los brasileños juran que hablan español, pero eso ya es otro tema. Claro. Hablamos el mismo idioma, tenemos como... O sea, hasta tuvimos la misma infancia, veíamos lo mismo. Lo mismo. Escuchamos lo mismo, o sea, tenemos como... Una conexión y no la tenemos. O sea, una conexión y no la tenemos. No la tenemos. Porque yo, o sea, desde que viví toda mi vida en Bogotá, que es la capital de Colombia, se supone que un centro económico, un centro cultural, que sí es un centro cultural para los colombianos, pero no te topas ahí un ecuatoriano, no te topas un boliviano, no te topas alguien de Brasil, que seguro hay gente, pero es que no los encuentras. No tanto, sí. Y entonces intercambios universitarios, aquí es brutal. Aquí el Erasmus hace que el Erasmus, que es el intercambio, como programas de intercambio entre países europeos, que te vas un año, vuelves, bueno, tal. Es brutal. En las universidades ahora tengo muchos franceses. Estoy lleno de franceses, pero todas las nacionalidades europeas que vienen a estudiar acá, porque tienen la oportunidad, porque es súper fácil. Totalmente, y eso me parece algo súper bonito. Y yo creo que desde que estoy aquí es yo creo que si no lo que más, estoy enamorado de eso, de esa facilidad que tengo de conectar con alguien de cualquier parte del mundo. Y por ejemplo, la noche que conocí a Martina, estaba un chico de su nacionalidad, era es camerunés, pero hace ya varios años que vive en Francia. Pero originalmente venía pues, de Camerún. Sí. Otro chico que venía de Hong Kong. Exacto. Entonces como que te topas o te encuentras en esos sitios, tanto en discotecas, en bares o como si sales al parque y te encuentras a alguien de cualquier nacionalidad, encuentras un intercambio y eso también genera mucha tranquilidad de wow, pues mira, oye, y obviamente hay muchos estigmas, pero porque somos seres humanos, obviamente, y somos racistas por naturaleza, desafortunadamente, pero yo creo que ese intercambio hace mucha falta en Latinoamérica. Pero esa obertura finalmente, esa idea de como que somos capaces de relacionarnos entre sí. Sí. Y es raro porque lo que te digo, o sea, viviendo en la capital, no sé si de pronto en Santiago se ve un poco, en Santiago de Chile. Hay un drama ahora con los venezolanos. Como en Latinoamérica en general. Con toda Latinoamérica con los venezolanos. Claro, y es feo porque pues, realmente son seres humanos, ¿sabes? O sea, claro, ahí está, y como hay otras situaciones en el mundo, como la situación actualmente de Ucrania, por ejemplo, y Rusia, y entonces tú no vas a toparte con un ruso y le vas a decir 3 cosas a la cara. Deja de invadir Ucrania. No, es de retrasados mentales, entonces yo creo que soy muy, muy pro de un mundo sin fronteras, Imagine No Borders, pero sí. ojo John Lennon, pero y eso, pero yo creo que nos hace falta mucho y creo que debemos aprender mucho y me gustaría que en un futuro se diera esa transformación de Latinoamérica como Latinoamérica unida. ¿Unida? Estaría brutal. Es que es terrible porque en sí existe. Continúa hablando.
Se me va. Bueno, entonces, es posible. No. En sí, es posible y han habido varias cosas que han hecho que hubiese una conexión latinoamericana, pero Sí. con el caso de Mercosur, pero bueno, Ok. Mercosur. Pero realmente en su momento sí que estuvimos unidos, o sea, un poquito dando clase de historia por aquí, pero Diga. la Gran Colombia y demás, o sea, era Ecuador, Simón. o sea, el Simón Show, lo que tú quieras de Simón, pero realmente se logró No, a ver. un Y más país. allá de eso, es increíble que todos se hayan unido, o sea, se hayan independizado al mismo tiempo, pero guardando su naturaleza. O sea, no Ujú. era como en plan, ok, te independizas, pero te vuelves argentina, como yo. No, era como, ya, vamos todos juntos, nos ayudamos, a que Sí. seamos todos únicos. Y yo creo que a mí me causa mucha curiosidad y yo creo que también es una de las cosas que te quería preguntar y era, ¿por qué consideras que Latinoamérica, aparte del hecho histórico de una conquista y demás, que no me molesta? Porque yo creo que fue algo que tuvo que pasar y las personas que se molestan por una conquista española o demás, yo creo que eso ya quedó mucho hace un par de siglos que ya no deberías estar molesto, Ya no la verdad. deberías. Pero quitando ese hecho histórico, ¿por qué crees que Latinoamérica siempre va un pasito atrás? ¿Qué hace falta o qué ha pasado? Todo es culpa de los gringos, ¿no? ¿Por qué? No, a ver, tampoco tanto, bueno, un poco, pero no tanto. En ese sentido, yo creo que le falta mucho. Normal que Latinoamérica no se haya desarrollado tan rápido ¿Por? como Europa, por el hecho de que eran naciones apenas independientes y que en todo ese momento de la industrialización no eran como. Ujú. No estaban siguiendo a Europa en ese sentido. Y en el caso, y es curioso que los Estados Unidos pues hayan sido la potencia que son y aún así Latinoamérica no tanto, pero bueno, hay muchos factores diferentes, entre guerras, entre todo lo que quieras. Ok. Y es una lástima que es que depende de la política que se haya Se haya tenido. impartido, o sea, Depende de qué desarrollo hablas, porque finalmente hablamos entre Latinoamérica unida o cada país de Latinoamérica. a ver, yo creo que en general, generalizando un poco los países latinoamericanos, perdón, pues porque no es como que todos estemos en la misma situación, pero sí. Pero o sea, sí, o sea, como que países en vía de desarrollo y demás, ya. yo creo que siempre estamos, o yo siento, y siempre, o de pronto es una perspectiva que nos han inculcado, qué sé yo, pero a lo mejor obviamente creo que sí que es cierto en muchos aspectos, porque lo noto, o sea, es normal venir de Bogotá, de Santiago de Chile, de Caracas o de la ciudad donde seas, y darte cuenta que cuando estás aquí en Europa ves un cambio radical de 720 grados a todos sentidos, en muchos sentidos, y que Bogotá, por ejemplo, a pesar de ser un centro económico o uno de los centros económicos más importantes de Latinoamérica, es uno de las ciudades más peligrosas, o las alrededores, Cali y demás, claro. son súper peligrosos, Medellín obviamente y demás, y son ciudades que en general Latinoamérica tenemos mucho potencial, pero ¿qué impide o qué está impidiendo ese crecimiento, tú crees? Mi teoría. Tu teoría, ¿ok? O muy izquierdista, pero como quieran, las desigualdades. Porque en sí nada impide que se desarrollen los países. O sea, son ricos, tienen materiales, tienen de todo, y aún así, porque hay tanta violencia, porque hay tanta pobreza, es que está muy mal repartida. Y te das cuenta que tenemos como Chile, que son Chile, México y Brasil. Creo que Argentina creo que no. Hay unos cuantos que están en la OCDE, que la OCDE es la OCDE, que es la Organización de Economía del Desarrollo para Países Desarrollados. Bueno, eso. Están todos los países europeos, otros cuantos como China, bueno, los BRICS, como se dice en Brasil, Rusia, India, China y África del Sur, que son los países que se desarrollaron más en los 2010. Ok. Y está Chile y está México. Pero ¿cuál es el problema? Es que de los países se hace un equivalente, se llama el índice de Gini, que determina cuáles son los países que tienen más desigualdades. Pues ahí estamos. Vale. Estamos en la OCDE, fíjate. Estamos entre los países desarrollados del mundo. Vale. Y aún así, de los peores en términos de igualdad. ¿Qué sucede? Claro.
Entonces, para mí es que yo creo que así tienen posibilidades de desarrollarse. Además que, bueno, es difícil en muchos casos. Por ejemplo, Bolivia tiene mucho litio, si la gente no sabía. Litio que se utiliza para los teléfonos. Ah, litio, ok. Súper importante el litio. Baterías y demás, sí, sí, Súper sí. importante. Y aún así, ellos mismos no saben cómo hacerlo, porque necesitan los materiales y necesitan los conocimientos. Educación. Pero la gente, los países, grandes potencias, Van allí. van ahí no a decirles como, oye, te ayudamos, o decirle, danos a ti, nosotros el litio, te lo sacamos y ya a ver si te recompensamos de una u otra manera. Oye, qué buen litio tienes. Y Sí, te lo o sea, quitan y te lo oye. farmean todo, te lo farmean. Y yo creo que eso, de una parte, que las potencias no están ayudando realmente, o están ayudando de una manera muy turbia. Y en el Ujú. caso de los Estados Unidos, por más bien que hayan ayudado a Chile a desarrollarse, pues a través de una dictadura tampoco es que sea la mejor opción. Ujú. Es una lástima que en sí, yo creo que tenemos todo el potencial del mundo, ¿Y más? pero no bien explotado. Y yo creo que, y bueno, en el caso de la violencia, yo creo que está muy explicado por la desigualdad. Claro, o sea, Por quieras todo o, el- quieras sí. o no, la desigualdad, la pobreza genera necesidad Necesidad. y la necesidad genera violencia, Claro. delincuencia, y es lo mismo que hablábamos, y es un concepto muy parecido a la protesta, y es cuando te desesperas, Sí, no sabes qué te hacer. pones Reaccionas. violento. El humano es violento por naturaleza, Ujú. y si le quitas el pan para comer, el agua para beber, Así es. Bueno, Y- así nació la Revolución Francesa y ahí estamos. ahí están. Claro, pero si te quitan esos elementos básicos, que no estoy justificando, no estamos justificando la violencia, porque realmente... No, somos pacifistas. pero dándole un sentido a la inseguridad que pasa en Colombia y Pero que es normal, ¿no? O sea, es- si hasta, y en el caso de las FARC y todo lo que sucede, es ese ambiente de miedo que está dado a que reivindicaciones de todos, ¿no? Finalmente. claro, es una reivindicación, y generalmente, o en caso hablando, porque no tengo mucho conocimiento de historia de otros países de Latinoamérica, pero hablando de Colombia y demás, guerrillas y demás nacen por una necesidad del pueblo a reivindicarse, a mejorar sus condiciones y demás, que luego pasaron cosas turbias y una bombita se estalló por allí, una mata de marihuana se cultivó y demás, y se torció el camino, pero y de coca y demás, pero pasaron cositas. Y pasaron cositas y terminaron siendo una guerrilla y demás, pero yo creo que también nació por esa necesidad del pueblo, de la gente campesina, y ya luego, pues, en la ciudad, yo creo que Bogotá es una de las ciudades más, bueno, tampoco estaba en muchas ciudades, pero de mi experiencia personal, yo creo que muy insegura, y no solo insegura, desigual. Ya, ¿no? Tú puedes estar preguntando. Pregunta bogoteña. Finalmente, es una ciudad en colina, ¿no? O sea, suben. Se supone que hace como así la ciudad. Sí, tenemos muchas montañas, pero sí, tenemos... Sí, como es un hecho visual que los más ricos están más arriba. No. ¿No? O sea, sí, no. Como hacía Parásitos, no sé si... Sí. Uy, qué buena analogía. Hay parásitos. Sí, no. Sí, normal, porque la gente rica le gusta vivir en las montañas y se pagan su terrenito a las afueras de Bogotá, como aquí. Ujú. En Madrid también se Claro, nota un claro. montón. Pero Te ¿qué vas pasa? a los barrios de la sierra que son como pueblos noruegos, como ellos dicen. Sí. Ojo, y sí, o sea, literalmente sí que se ve eso allí en Bogotá, pero pasa que como la ciudad es tan grande Ujú. y o sea, imagínate que estamos en el huequito de la montaña, Ya. entonces somos una ciudad más o menos circular o larga un poco, y entonces al norte, que es donde está la gente rica, con dinero, al norte pues hay montaña, pero algo pasa muy curioso, y es que al sur también hay montaña, y el sur pues en Bogotá es también la zona pobre, Ah, mira tú. y esas zonas del sur pues fueron expansiones no reguladas, o sea, invasiones y demás, gente que no tenía pues su territorio por las FARC o cosas así, y Bogotá se fue expandiendo así de esta forma, y pues se generó una división totalmente radical, porque un barrio del norte no se compara con un barrio del sur, quiero decir.
La diferencia, o algo para que lo notes, es que aquí en Madrid tú más o menos arquitectónicamente puedes ver ciertas similitudes en un barrio de ricos y de pobres. Claro. Es decir, que las edificaciones suelen ser las mismas, pero pues ya cuando entras al piso, pues Te das cuenta, te das ¿sabes? cuenta de la calidad. O en la calle, o depende, pero sí, claro. Claro, o los sea, edificios que no son relativamente no hay una diferencia tan marcada, claro. pero vas a las casas que son invasiones, no son invasiones, gente también que sus viviendas han sido dadas por el gobierno, que son viviendas de interés social y Muy demás, ole, pero Ole. también Pero mal gastadas. también, y algo que ahora haciendo el recap, pensando, están ubicadas también al sur. Entonces eso también genera esa desigualdad, que hay algunos barrios de Bogotá que creo que también tienen viviendas de interés social Ya. en el norte, pero son muy pocas. Pues y claro, esa idea de excluir. esa exclusión genera mucha desigualdad, genera mucha pobreza, llama pobreza, Ujú. y Bogotá pues se ubica así. Entonces, para volver a eso, ¿dónde fueron las protestas? Bogotá, en la zona de Bogotá no sé, no tengo conocimiento de cómo fue en el resto de Colombia, pero en Bogotá hay algo que es muy bonito, y es que el centro reúne todo. Muy bien. El centro de la ciudad reúne toda la cultura. Y ahí están los ministerios. Ahí el están los presidencia. ministerios, está la plaza de Bolívar, que es... ¿Cómo no? Claro, ahí está todo, y ahí en el centro, se reúne todo. Y en las protestas, obviamente sí que las manifestaciones un poco más violentas y cosas serias sucedieron un poco más a la zona sur o en suroccidente, que es más o menos donde yo también más o menos vivía, pero el centro creo que reúne todo de Bogotá. Muy bien. Es bonito, pero también es Triste. es triste. Es triste porque alguien que vive en el sur está a 3 horas de llegar a su trabajo en el centro, porque pues el 3 horas. O sea, ya sabía que Bogotá era grande, pero 3 horas. sí, está, no por distancia, porque el sistema de transporte no está muy bien diseñado, y el tráfico, creo que Bogotá es una de las peores ciudades en relación al tráfico del mundo. Ole mi gente rola, y eso pasa. Nada, si tienes alguna otra pregunta. No, sí tenía, pero pasamos por muchas cosas a las Sí. cuales... lo mismo. Ay, la muchacha diplomática. ¿Quieres Ya otra? ves. Ey, preparé mi tarea. ¿Sabes a lo que me hizo pensar? Bueno, un poco los colores y un poco la temática. No sé si conoces las obras de Bueno, sí. Espera. Gracias. Ahí echándole la pulita. Recomendación de publicidad. Está No, bastante publicidad, buena. no muestres. No. Cuéntame, ¿cuál es tu pregunta? Osvaldo Guayasamín, ¿te suenan sus obras? ¿Quién? Es un pintor ecuatoriano de la época. No, a ver, no, tampoco tan viejo, pero en los 80, 90. Osvaldo. Osvaldo Guayasamín, que es ecuatoriano y que él también tiene como una serie de obras que toman esos colores, como ¿En serio? sobre todo el amarillo y el azul, no tanto el rojo sangre, pero el amarillo y azul para todas sus obras, y tienen como diferentes... Tonalidades. no, diferentes, como lo guardan unas categorías de obras. Entonces hay Ok. como una que habla de la guerra, otra que habla de las madres y los niños, y otra de la cual no cuerpo, pero claro, esa clase de Tocas. obras que hablan como del terror utilizando eso me hizo un poco pensar como... ¿En serio? Me pareció bien utilizar, bueno, ya de por sí lindos colores y todo lo que representaba, Ujú, pero eso, como que era muy énfasis sobre esos colores. claro. Y eso me gustó de tu Gracias. fotografía, porque era el fondo negro, pero se ven bien esos colores, como que significan algo. Que sí, totalmente. Yo creo que raramente, y no le encuentro una explicación lógica, pero yo creo que siempre va eso, a categorizar cosas. Me explico la idea. Vivimos en un mundo de cajas. Vivimos en un mundo de cajas, y yo creo que el identificarse con una bandera supone al ser humano, le mueve algo ver una bandera, ya sea de fútbol, ya sea Lo de es. tu país, ya sea de lo que seas, al género, a tu bandera LGTBIQ+. Pero todo ese tipo de cosas yo creo que
generan pues cierto movimiento al ser humano. Claro. Entonces, por ejemplo, con el comentario que te hacía hace un rato de, pues yo creo que mi intención era incomodar y mostrar la bandera así de primera, que fuera simbólicamente mostrándola, porque no la estoy poniendo directamente, pero sí el brazo No, o pintado. sea, tienes que saber qué es la bandera. Claro, Los claro. colores, Y ¿sabes? más en la situación, en el contexto en el que la subí, Claro. pues se entendía y no, perdón, desconocía de este autor que me dices, lo voy a investigar, obviamente. ¿Cómo se llama? Osvaldo Guayasamín, con ese. Vale. O sea, Guayasamín. Apellido bastante ecuatoriano. Sí, ¿no? Indígena, pero Sí, bastante indígena, pero bueno, parece que de ahí se casó con mi mujer, pero bueno, cosas. bueno, ¿eh? cosas de ¿Qué se va a artistas. hacer? Cosas de artistas. Pero no, yo creo que eso, identificar a la fotografía con la bandera, que era lo que estaba siendo afectada, lo que estaba siendo vulnerada, esos Claro. derechos que defendemos de nuestra De la bandera, nación. de nuestra constitución y demás, Muy bien. pues yo creo que lo más ideal era, o lo fácil realmente era, te la pongo aquí, o sea, la bandera aquí de frente y que sepas de qué estoy hablando. No quiero, en esa foto yo creo que también, a diferencia de muchas otras, yo suelo usar muchas analogías de que objetos signifiquen cosas o no mostrar directamente mi mensaje porque realmente no No, obvio. me gusta que la gente se esfuerce en verlo No, o obvio, si entenderlo. no, ¿para qué? Claro, pero en esta yo creo que no había duda de decir, Bueno. toma mi bandera y creo que no soy muy patriótico tampoco, pero Pregunta sobre banderas. ¿Hay como un movimiento indígena en Colombia en el cual la bandera sea diferente? Porque en el caso de Chile sí, tenemos nuestra bandera de los mapuches y de los pueblos Wow. del norte. Ay, a ver, muy buena pregunta, denso. Desconozco si se identifican con una bandera, pero hay algo que sí que se llama la minga, que es ahí tocas un tema y sabes que soy muy melómano Sí. y les recomiendo un montón esta cantante colombiana, La Muchacha, se llama así, su nombre artístico es La Muchacha, toca temas políticos, Muy bien. un poco feministas también, la chica hace parte del colectivo feminista y demás, y tiene unas opiniones brutales, la forma de expresarse de esa mujer, yo vivo enamorado de esa chica. O sea, La crush. es un crush imposible, pero shout out La Muchacha. Y la minga, que en una de las canciones que habla sobre la minga y demás, pues es el movimiento indígena, la representación indígena, y en las protestas la minga jugó un papel fundamental, porque hubo una movilización preciosa con apoyo de ellos, y que venían desde lejísimos, y se desplazaron por muchas zonas del país, si no mal recuerdo, y como que desconozco si se identifican con una bandera, pero el nombre y demás es muy presente. Y yo creo que hablando un poco ya de cultura y, por ejemplo, esta chica, La Muchacha y demás que toca esos temas, Bogotá es una ciudad muy urbana y me refiero en el ámbito de los grafitis. Los grafitis son importantísimos en Bogotá, los tags y demás. ¿Los guardan? ¿El qué? ¿Los tags o los borran? No, los tags, o sea, en Bogotá la cultura del grafiti está muy, muy marcada y Bogotá es una ciudad muy, muy grafiteada, está muy rayada, a mí me encanta. Y los rastros de esa protesta enorme, aún siguen. Y es súper lindo porque vas por todo el centro o vas por avenidas importantes y ves un grafo de la minga o palabras, no solo grafitis artísticos, sino secuelas de las protestas y ves los nombres por ahí, la minga presente, viva el paro nacional y era así, era como, eso me gusta mucho de Bogotá, que es una ciudad muy urbana y muy, muy rayada. Pues muy bien. Ajá. Ventajas de Bogotá. Ventajas sí, yo creo que... De las grandes ciudades latinas. Es raro, pero un poco hablando ya más a personal y cerrando un poco el melón, yo me enamoré mucho de Bogotá cuando estuve aquí, cuando llegué aquí a Madrid. Por alguna extraña razón me enamoré mucho más de la música, me enamoré mucho más de los grafitis, de la cultura urbana, y luego empecé a investigar y dije, esto me representa, y aprendí mucho de estos temas sociales estando aquí.
cuando es raro, pero bueno. No, a ver, es normal. Sobre todo que tú estando al extranjero te identificas aún más a esa nacionalidad. Como que eres aún más único y sabes cómo representarte de alguna manera. Te defiendes. Buen pensamiento. Yo lo digo desde experiencia personal, que anécdota de mi vida. Yo llegando a Francia era como, bueno, hola, sí, soy chilena. Y ellos como, Chile con carne, y yo no, en Latinoamérica. Y ellos como, pero ¿qué hablan en Latinoamérica? ¿Qué hay en Chile? Que el agua, que la electricidad, y yo como ayuda. Pero eso te hace como, independientemente, saber más de tu país. Querer decir como, a ver, esto es lo que sucede, esto es lo que pasa, estas son las riquezas del país. No es todo como, de hecho, decían como, bueno, mucho narcotráfico en tu país, y yo no ves el mío. No, creo que esa pregunta iba para el otro lado. Claro, cosas así, o sea, saber explicar y sobre todo tu historia, ¿no? tu historia y saber identificarte ahí, decirte como, bueno, esto es lo que sucede en el país y finalmente enorgullecerse, o sea, yo cuando había sucedido todo lo del estallido social en Chile, yo quise hacerles una presentación a mis compañeros para decirles, miren, esto es lo que está sucediendo, entérense, ¿sabes? Es importante para mí. Claro. Y eso me hizo tanto apreciar como de una manera de decirme, qué lata, como decimos en Chile, qué lástima, qué lástima. Qué lástima no haber estado ahí para vivir el momento, ¿sabes? Pero aún así como que aportando algo, diciendo como estoy orgullosa de lo que está pasando ahora. De que al fin están haciendo algo, ¿sabes? Pero eso te hace como volverte súper patriota de alguna manera. Pero con distancia, porque también te das cuenta de como lo malo que también sucede. Claro, ahí está. Qué bonito análisis, Martina, porque yo creo que no lo había pensado de esa forma. Yo creo que el estando fuera de tu país, pues te hace, de cierta forma, te entrega una presión invisible de decir, yo soy colombiano. No, porque lo peor es que te dicen como, ay, pero no está muy desarrollado y tú como, me cago. Claro, tienes que... Tenemos tal. Pues, a ver, hay falencias, se pueden mejorar cosas, pero no, yo creo que el sentirse representado culturalmente de tu propio país, pues, es súper importante. Y te quería preguntar, hablando un poco ya de lo que sucedió en Chile, porque pues agradeciendo al movimiento chileno, que fue una de las protestas, desconozco cifras, pero una de las más grandes que hubieron hasta 2 millones. 2 millones de personas. En Plaza Italia, en Santiago de Chile. Sí. 2 millones de personas. Uy, en Chile sí. Es mucha gente. Mucha gente. O sea... Yeah. Bueno, y eso llevó a lo de la nueva constitución, a lo de que ganara Boric. ¿Y cómo, o qué crees que fue ese punto de inflexión, o qué hizo diferente, hablando en términos de qué hizo diferente la sociedad, o qué se hizo mejor para que 2 millones de personas salieran? Es que era mucho. Es que es difícil, sobre todo en el caso de Chile, que bueno, hubo una dictadura muy larga, que ya era mucho, porque como que salió Pinochet del panorama y aún así todo seguía recordando a él, que sean las desigualdades y era sobre todo eso, del modelo extremadamente americano que tenemos, gringo. Claro. Y ya en un momento cuando Piñera, que bueno, de por sí... Sabiendo que igual era muy burla, por eso te digo que la protesta a su vez tiene su punto de que como, vale, dejamos protestar, pero a su vez recuerden de que votaron a este hombre. Y este hombre no, o sea, hubieron como una abstención de, no sé cuántas hubo en realidad. Yo creo que se abstuvieron al menos un 30% de la población. Okay. Más. O sea, para que 30% de la población haya votado a este tipo. Claro, es porque... Y bueno, claro. Y esa es la lástima, o sea, y bueno, ¿cuál es el problema? Es que decidió, bueno, ya aumentamos aumentamos el precio de los transportes porque sí, avalancha. Claro. Porque no eran 30 pesos, que eran 30 años, eso es lo que decía la gente, que ya dale, o sea, date cuenta que Chile es un país súper desigual, que no es normal. Y el tema de por qué había explotado tanto en ese momento es que todas esta nueva generación, y por eso los jóvenes son tan importantes, y no sé si sucederá lo mismo en Colombia, pero en el caso de Chile fue eso, que los jóvenes eran los que no conocieron la dictadura, por lo cual no conocieron lo que era el miedo de salir a la calle. No estaban sumisos. Exacto, a decir tus ideas y que venga un militar a parterte la cara, claro. Yeah. Wow. Era como, estos jóvenes no tienen miedo comparado a lo que tuvieron los adultos, porque finalmente tú ganas un trauma, es así, viste a tu familia irse, a vecinos, a todos desaparecer por culpa de la dictadura. Claro.
Uf, qué duro, qué duro. Y bueno, ya saliendo un poco de las clases sociales, porque no sé cuánto hemos hablado, Perdón. hemos hablado un montón y me encanta, o sea, la gente que se vaya a escuchar el podcast completo, Ánimo. melos. Pero Se buenos agrade- conocimientos. se agradece un montón porque yo sé que es un tema que a la gente de normal le da pereza, porque no sé, por alguna extraña razón a la gente no le gusta, no sé, le da pereza escuchar, no verdades, porque no estamos hablando de verdades, o sea, pero me refiero a hablar de temas sociales y demás, como que la gente prefiere estar distraída de ese Ya, punto. claro, es que entre que es difícil de entender, y lo cual es normal, Claro, porque hasta, o sea, ahora mismo estamos hablando de qué sucedió en Chile y en Colombia, porque aunque supiésemos, en realidad no sabemos como Claro. qué es lo que sucedió. Pero no solo eso, pero también el hecho de decirte como yo no quiero meterme. En el sentido, yo no quiero estar en esa ideología política, cuando no es tanto eso, es historia, Es y hay que historia, sí. admitirla. Y ya cerrando un poquito, no sé si tengas algún comentario o algún consejo para la gente en general, hablando de tu experiencia personal, de qué se puede mejorar en la sociedad en términos de o qué la gente puede hacer para hacer de este lugar, este pedacito de tierra donde vivimos, un poquito mejor en cuestiones de política, o qué herramientas hay, o animando a la gente de pronto, además del hecho de votar y demás, porque pues yo creo que votamos y demás, pero luego pasan cosas malas. Entonces, que hay algo, aparte del conocimiento que tú tengas, como que has aprendido de algún consejo o algunas palabras, lo que tú quieras. Hagan el amor, no la guerra. No, pero en regla general, no sé, más bien entérense. Como que es tonto, pero aún así hay que saber lo que sucede en el mundo, y entre que hay que aceptar que las cosas son malas, pero que de alguna manera nosotros también podemos aportar. Es en esa cosa que la gente no se interesa porque dice, ¿para qué? Soy inútil. No, nadie es inútil. O sea, con el simple voto hace todo un cambio en el país, ¿sabes? Claro, El simple claro. hecho de enterarse, de ir a protestar, de dar su voz, o sea, de emitir una opinión, eso ya es mucho. Ujú. Entonces, entérense, o sea, intenten forjarse la idea de que realmente es suya y no lo que dicen la prensa, sobre todo, y las redes sociales. Claro. Y lancen su voz, porque ustedes tienen una voz, todo el mundo tiene una voz interesante, independiente, como el hecho de que Diego dice que no deberían existir partidos políticos. Todo el mundo tiene algo interesante que decir, así que no hay que tenerle miedo. Y yo, de experiencia personal, sabía que, bueno, siendo mujer y más bien como en ese sentido reservada, yo no quería enfadar a nadie y decir como mis ideales políticos, pero ahora es como ya no, o sea, tengo el mismo derecho que Tienes toda la cualquier potestad. idiota, ¿sabes? Claro, ahí está, si los idiotas pueden dar su opinión, ¿por qué no nosotros? Porque no nosotros. Así que bueno, ¿y tú? Yo creo que a la gente le digo que se expresen, como tú lo dices, de la forma en que se les antoje, tocando un instrumento, tomando una foto, Sí. estudiando lo que se les dé la gana. Obviamente yo sé que hay condiciones que es difícil expresarse, que no tienes el tiempo porque estás trabajando 24/7, pero apunten a expresarse, a que no les dé miedo expresarse, porque yo creo que las formas más bonitas de vivir es dando a conocer tu mundo interior, y si todo el mundo expresa sus ideas, pues vamos a llegar a un acuerdo y vamos a darnos cuenta de que realmente estamos buscando lo mismo, que es vivir tranquilos, vivir de lo que nos gusta. Y yo sé que suena muy utópico esto, y a la gente, usualmente la gente dice, pero es que no va a cambiar nada. No importa que no cambie nada, No yo importa. creo que es una voz. O es sea, una voz, y es la satisfacción de irte a la cama, de decir, ay, pues parce, hoy hice un podcast, ay, parce, hoy dije mi opinión, hoy me expresé, hoy hablé con alguien de este tema y me gustó, me nutrió esta conversación. ya, sobre todo eso. Váyanse tranquilos, tómense las cosas con calma, porque nuevamente algo que mencioné en el anterior y que te decía a ti, este podcast yo creo que me motiva a que la gente se tome, el tiempo de escuchar, de que hagan cosas con calma, que yo sé que vivimos en una sociedad súper revolucionada y acelerada, pero tómense las cosas con calma, estudien, aprendan, Hagan sus tareas. hagan sus cosas.
hagan sus tareas y demás, pero nada, el consejo es exprésense, pillen las cosas y nada, parce, pues yo creo que sería todo. Sí, pues Les muchas agradezco un gracias. montón. Muchas gracias por invitarme, Diego. A ti por compartir tu... Sigan, denle like a todas las fotos y sigan su trabajo. Gracias. Ojalá se valore. Gran artista. Se valora y nada, pues segundo capítulo finalizado. Me voy súper contento, se logró las cosas y nada, pues soy en esta vaina, pillen las cosas con calma y todo bien.